El silbido de la anciana. Me llamo Jorge y hace 5 años trabajé en un asilo en Ciudad Juárez. Nunca pensé que un trabajo nocturno en un lugar tan tranquilo me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora. Al principio, todo parecía normal, rutinario, hasta que las noches empezaron a llenarse de susurros, ruidos inexplicables y finalmente, el inconfundible silbido que me acompañaría mucho después de dejar ese lugar. Cada noche, a las 3 de la mañana en punto, un silbido agudo y prolongado cortaba el silencio. No era un sonido amistoso, era un silbido que erizaba la piel, un lamento disfrazado de melodía, como si alguien intentara comunicar algo que solo podía entenderse entre líneas. Lo más extraño es que ninguno de los residentes del asilo podía silbar, y menos a esa hora. La mayoría estaba profundamente dormida, sumida en un sueño que a veces parecía más cercano a la muerte que a la vida. Durante semanas me mantuve al margen, limitándome a escuchar y a intentar convencerme de que solo era mi imaginación. Le mencioné el silbido a algunos compañeros, pero la mayoría se reía o simplemente me decían que ya era parte del encanto del asilo. Una compañera, Sofía, me dijo en voz baja que los anteriores trabajadores también lo habían oído, pero que nadie nunca se atrevió a investigar. Los cuidadores cambiaban frecuentemente, me explicó, y con los años el silbido se convirtió en algo de lo que todos preferían no hablar. Mi curiosidad creció, y una noche decidí enfrentar mis miedos y descubrir el origen de aquel perturbador sonido. Esa madrugada, poco antes de las 3 de la mañana, caminé por los pasillos en penumbra, con el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. Los ancianos dormían en sus habitaciones, pero algo en el ambiente se sentía raro, cargado, como si una presencia invisible flotara sobre mí. El aire se volvía más frío conforme avanzaba hacia el ala norte del asilo, un área que casi nunca se usaba porque estaba en reparaciones. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el silbido comenzó de nuevo, mucho más fuerte y cercano que de costumbre. Provenía de la última habitación al final del pasillo, una que yo sabía que estaba vacía desde hacía años. Me detuve frente a la puerta, que estaba entreabierta, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta y me fuera, pero mi orgullo y curiosidad me empujaron a seguir. Abrí la puerta lentamente y me encontré con una habitación oscura, casi vacía. Un tenue haz de luz provenía de la ventana rota, suficiente para distinguir una silla de ruedas vieja y olvidada en una esquina. El silbido continuaba, tan agudo y prolongado que parecía interminable. De repente, una sombra se movió en la penumbra y el silbido cesó. Por un momento, pensé que había alguien más en la habitación, pero al fijar la vista, no vi nada. La silla de ruedas, sin embargo, se movió ligeramente, como si algo invisible la hubiera empujado. Sentí el impulso de acercarme, pero al dar un paso, algo me detuvo, un olor nauseabundo, como a carne podrida mezclada con moho y humedad. Fue entonces cuando noté una figura reflejada en el vidrio roto de la ventana. Era una mujer de cabello largo y canoso, con la piel pálida y los ojos hundidos en sombras oscuras. Estaba de pie, justo detrás de mí, observándome con una mirada vacía y penetrante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, pero el aire se volvió más frío y denso. El silbido volvió a sonar, pero esta vez desde el pasillo. Me giré y salí corriendo de la habitación, tratando de calmar mi respiración. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. El silbido no se detuvo, pero ya no era solo a las 3 de la mañana, ahora lo escuchaba en diferentes momentos de mi turno, siempre cuando menos lo esperaba. Los objetos comenzaban a moverse solos, especialmente las sillas de ruedas y los andadores que los ancianos usaban. Las luces parpadeaban y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. No podía dormir, ni comer, sentía que la presencia de esa anciana me seguía, incluso cuando no estaba en el asilo. Decidí investigar más a fondo. Hablé con uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Antonio, que llevaba más de 15 años en el asilo. Me contó que esa habitación había pertenecido a una anciana llamada Carmen,
que había muerto allí muchos años atrás. Al parecer, era conocida por su silbido característico, un sonido que usaba para llamar la atención de los trabajadores. Antonio me explicó que Carmen no tenía familia, y que al morir, su cuerpo no fue reclamado por nadie. Nadie lloró su pérdida, y su presencia fue rápidamente olvidada por todos. Es como si el asilo la hubiera tragado y se hubiera convertido en parte de sus paredes, me dijo, con una voz cargada de tristeza. Me di cuenta de que el espíritu de Carmen aún vagaba por el asilo, buscando la atención que nunca recibió en vida. Esa noche, decidí llevarle algo, un pequeño gesto que, esperaba, la tranquilizaría. Dejé una flor en la habitación, algo que simbolizara el respeto que jamás recibió. Por un par de noches, el silbido cesó y pensé que tal vez había logrado calmarla. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. La figura de Carmen caminaba lentamente por los pasillos, deteniéndose frente a cada puerta, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su silueta se deslizaba de manera antinatural, con movimientos lentos y torpes, casi como si flotara. El silbido volvió, más fuerte y desesperado, como si estuviera llamándome. Sentí un impulso inexplicable de seguirla, como si me atrajera hacia su mundo de sombras. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, que se volvía más agudo y doloroso. Llegué hasta la misma habitación, pero esta vez, algo era diferente. La puerta estaba cerrada, y al intentar abrirla, sentí una resistencia invisible, como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. De repente, escuché un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado en el interior. Toqué la puerta con fuerza, y sentí un frío que me congeló la mano. Fue entonces cuando entendí, Carmen no estaba sola. Algo más oscuro y siniestro habitaba ese lugar. Escapando de su trampa, corrí hacia la salida, dejando el asilo atrás, con la sensación de que había abierto una puerta que no debía. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Dejé el asilo con una sensación de alivio, pero también con una carga que nunca he logrado soltar del todo. El silbido, aunque menos frecuente, a veces regresa, especialmente en las noches silenciosas, cuando el viento roza las ventanas. Y cada vez que lo escucho, sé que es Carmen, llamándome, recordándome que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. No he vuelto a trabajar en un asilo desde entonces. No he vuelto a Ciudad Juárez, y he hecho lo posible por enterrar esos recuerdos. Pero a veces, cuando el aire se vuelve frío y el silencio se alarga, me parece escucharla, en algún rincón oscuro de mi mente, silbando esa melodía triste y solitaria que me recuerda que algunos espíritus nunca encuentran descanso. El hombre del sombrero. Tenía 26 años cuando comencé a cuidar ancianos en un asilo en Monterrey. Fue una decisión rápida, más por necesidad que por vocación. No tenía experiencia, y el ambiente era desolador. La mayoría de los días se sentían iguales, envueltos en una atmósfera que olía a desinfectante y a una mezcla de medicamentos. La rutina era sencilla pero agotadora: dar de comer, cambiar pañales, administrar medicamentos, escuchar historias repetidas una y otra vez. En aquel lugar, la muerte era una visita esperada, como un pariente lejano que eventualmente llega y se lleva a alguien con él. Desde el primer día, escuché susurros sobre el hombre del sombrero. La historia circulaba entre los residentes y algunos de mis compañeros, como una advertencia en voz baja que intentaban esconder de la luz. Se decía que aquel hombre solo aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. No le di mucha importancia. Para mí, parecía una de esas leyendas urbanas que la gente se inventa para hacer los días menos tediosos. Pero, con el tiempo, las historias se fueron acumulando. El primer caso que me contaron fue sobre don Rubén, un anciano que llevaba años en el asilo, postrado en una silla de ruedas y con apenas la fuerza para hablar. Una noche, mientras cambiaba las sábanas en su cama, me contó, entre murmullos, que había visto al hombre parado al final del pasillo. Pensé que se trataba de una alucinación, algo común en personas de su edad. Sin embargo, don Rubén murió esa misma noche, mientras dormía. Dicen que lo encontraron con una expresión de terror en el rostro, como si hubiera visto algo antes de partir.
En otra ocasión, una de las enfermeras, Susana, me relató cómo doña María, una mujer que siempre hablaba sola, se había quedado mirando fijamente al rincón de su habitación antes de fallecer. Lo más escalofriante fue que, según Susana, doña María susurraba a alguien invisible: no, aún no estoy lista. No, no me lleves. Y aunque intenté razonar que todo podía ser fruto de la demencia, empecé a notar un patrón. Cada vez que alguien mencionaba al hombre con sombrero, alguien más fallecía. Pero aún no estaba convencido. Después de todo, en un lugar como ese, la muerte siempre estaba al acecho, lista para llevarse a aquellos que ya habían vivido lo suficiente. Hasta que una noche, poco después de la medianoche, me tocó a mí ser testigo. Aquella noche había tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y el sonido del viento se colaba por los pasillos, creando un eco que hacía que todo sonara más vacío, más muerto. Estaba haciendo mi ronda nocturna, revisando que todo estuviera en orden, cuando escuché un susurro proveniente de la habitación de doña Elena, una anciana que llevaba meses en cama, demasiado débil para levantarse. Me asomé con sigilo, tratando de no hacer ruido, pero lo que vi me dejó paralizado. Ahí, al pie de su cama, estaba él. Era un hombre alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Su silueta parecía más sombra que cuerpo, como si estuviera hecho de oscuridad pura. No podía verle la cara, pero su presencia llenaba la habitación de una pesadez indescriptible. Sentí que me faltaba el aire, que mi pecho se comprimía. El hombre permaneció allí, inmóvil, observando a doña Elena con una calma que resultaba aterradora. Ella, inconsciente o dormida, no parecía notar su presencia, pero yo estaba seguro de que él estaba allí para llevársela. Intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Fue como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo, obligándome a presenciar la escena. Después de lo que parecieron horas, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque no pude ver sus ojos, sentí su mirada helada penetrando mi ser. En ese momento, un pensamiento irracional cruzó mi mente: tal vez él no solo venía por doña Elena, tal vez también venía por mí. Finalmente, el hombre desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Me quedé allí, en la penumbra, con el corazón martillándome en el pecho. Apenas pude reunir el valor para acercarme a doña Elena, que seguía respirando, aunque de manera superficial. Horas después, al amanecer, falleció. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por la fatiga y la tensión constante del trabajo. Pero cuando compartí mi experiencia con algunos compañeros, ellos solo asintieron con la cabeza, como si ya supieran de qué estaba hablando. Susana me dijo que todos lo habían visto al menos una vez y que era algo de lo que no se podía escapar. Eso así lo tanto como nuestro, me dijo con resignación. Desde entonces, los días pasaron con una sombra constante. Cada vez que entraba en una habitación, esperaba ver al hombre del sombrero acechando en algún rincón. Los residentes parecían percibirlo también. Algunos comenzaron a murmurar sobre el visitante y se quedaban en silencio cada vez que alguien mencionaba la muerte. Una noche, me tocó quedarme hasta tarde debido a una emergencia. Uno de los residentes, don José, había tenido una crisis respiratoria y después de estabilizarlo, decidí tomar un respiro en la sala de descanso. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Cerré los ojos por un momento, tratando de despejar mi mente, pero entonces sentí algo extraño, una presencia que se apoderó de mí. Al abrir los ojos, lo vi reflejado en el cristal de la ventana frente a mí. Estaba allí, de pie, detrás de mí, su figura alta y oscura, el sombrero cubriéndole el rostro. No me atreví a girarme. Me quedé congelado, observando su reflejo en el vidrio, y por un instante sentí que podía escuchar su respiración, profunda y lenta, como el tic-tac de ese maldito reloj. Sentí que me observaba, que evaluaba si era mi momento. Cerré los ojos de nuevo, murmurando una oración desesperada. Cuando los volví a abrir, había desaparecido, pero el frío en la habitación permanecía. Después de esa noche, no volví a verlo. Pero la sensación de que él estaba allí, en algún lugar,
no me abandonó. Cada vez que alguien moría, me preguntaba si habría estado al pie de la cama, invisible para los demás pero tan real como el miedo que aún sentía. Con el tiempo, dejé el asilo. No pude soportar más las sombras, las miradas vacías de los residentes, las historias que se acumulaban en los pasillos. Pero a veces, por las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, siento que él está cerca, observándome desde algún rincón oscuro. Y aunque ya no trabajo allí, sé que él sigue rondando, que está esperando su próxima visita, y que, algún día, tal vez me toque a mí ser el siguiente en verlo al pie de mi cama. El cántico de la muerte. Mi nombre es Aníbal, y trabajé durante 5 largos años en el Asilo San Felipe, ubicado en una esquina olvidada de Mérida. No era un lugar particularmente lúgubre a primera vista. La mayoría de los edificios eran viejos, sí, pero se mantenían en buen estado. Sin embargo, lo que ocurría dentro de sus paredes me hizo desear haberlo abandonado mucho antes. Me doy cuenta ahora de que ese lugar era un pozo sin fondo, una trampa que, sin saberlo, había abierto bajo mis pies. Desde el primer día, los ancianos me hablaban del cántico. Pensé que era solo una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos empleados, como una broma de mal gusto. Según ellos, antes de cada muerte se escuchaba un susurro, un canto casi imperceptible que se deslizaba por los pasillos en la oscuridad. Decían que era el aviso de que una nueva alma se iría al otro lado. Al principio, lo tomé como una historia más, algo para matar el tiempo entre las largas horas de guardia. Sin embargo, conforme pasaban los meses, empecé a notar que todos parecían conocer la historia. No había ni uno solo de los internos que no pareciera aterrado al mencionar el cántico. Incluso algunos de mis compañeros de trabajo, tipos duros y curtidos, bajaban la voz cuando se referían a él. Entonces, una noche, mientras hacía la ronda habitual, lo escuché. Era un sonido suave, casi como un arrullo, que se arrastraba por los pasillos como una bruma fría. No había palabras, solo un murmullo que parecía filtrarse desde las paredes mismas, como si el edificio estuviera cantando. Me detuve en seco, el sudor helado empapándome la frente. Quise convencerme de que era mi imaginación, de que después de tantas historias finalmente mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, uno de mis compañeros apareció muerto. Luis, el guardia de seguridad que hacía las rondas de madrugada, fue encontrado en su silla, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto en el rostro. Nunca olvidaré esa mirada, porque no era solo miedo, era como si hubiera visto algo tan espantoso que su mente se hubiera quebrado antes de que su cuerpo pudiera reaccionar. Nadie sabía qué le había pasado. Los médicos dijeron que había sido un infarto fulminante, pero los internos, los ancianos, parecían saber más. Murmuraban entre ellos, se persignaban y no dejaban de mirarme, como si yo hubiera tenido algo que ver. Esa noche supe que el cántico era real. Me costó dormir, cada sombra en mi habitación parecía alargarse hacia mí, cada crujido me hacía saltar de la cama. Sin embargo, como si algo me llamara desde el fondo del asilo, seguí trabajando ahí. Una mezcla de miedo y curiosidad me mantenía atado al lugar, como si el misterio del cántico fuera una cadena imposible de romper. Las muertes continuaron. No eran inusuales en un lugar como ese, pero siempre parecían venir acompañadas del mismo cántico, y cada vez que alguien fallecía, el asilo parecía volverse más pesado, más oscuro. Los ancianos que aún vivían se volvían más retraídos, más silenciosos. Era como si todos supieran que su turno llegaría, tarde o temprano. Una madrugada, mientras realizaba la inspección de rutina, escuché el cántico de nuevo. Esta vez, era más fuerte, más claro. Pude distinguir una melodía, una especie de tonada que me helaba los huesos. Traté de seguirla, guiado por una mezcla de terror y fascinación, pero a medida que me adentraba en los pasillos, el sonido parecía alejarse, como si me estuviera llevando a algún lugar en específico. Finalmente, me llevó hasta la habitación de Doña María, una anciana que había ingresado hacía poco y que siempre hablaba sola, murmurando cosas incomprensibles. Cuando abrí la puerta, ella estaba de pie en medio de la habitación, cantando la misma melodía. Su voz era baja, casi un susurro,
pero la tonada era idéntica al cántico que había escuchado antes. Entonces, de repente, se detuvo y me miró. «Ya viene», dijo, con una voz que no parecía suya. Antes de que pudiera reaccionar, doña María se desplomó. Corrí a pedir ayuda, pero cuando los médicos llegaron, ella ya estaba muerta. No había explicación, simplemente había dejado de respirar. Y así, la muerte siguió su curso en el asilo, siempre precedida por el cántico, siempre implacable. Con el tiempo, empecé a temer más por mi propia vida que por la de los ancianos. No sabía si aquel cántico era un anuncio de la muerte o si, de algún modo, era la causa misma. Una noche, mientras dormía en el cuarto de descanso, lo escuché de nuevo, pero esta vez era diferente. No era un cántico lejano, no. Esta vez, parecía venir de mi propia cabeza, como si la muerte me susurrara al oído. Me desperté sobresaltado y, en ese momento, supe que tenía que irme de ahí. De alguna manera, sentía que mi alma estaba siendo drenada por algo oscuro, algo que no podía comprender. Presenté mi renuncia y me alejé del asilo sin mirar atrás. Pero el cántico no me ha dejado. A veces, en la madrugada, cuando el silencio es absoluto, lo escucho nuevamente. No importa dónde esté, siempre me encuentra. Es como si el asilo hubiera dejado una marca en mí, una señal invisible que me atará a él hasta el final de mis días. No sé cuánto tiempo más podré resistirlo. Porque ahora entiendo que el cántico no es solo un aviso de muerte. Es la muerte misma, que me llama, que me sigue, que espera pacientemente a que yo finalmente responda a su canto eterno. Confesión en el asilo. Trabajo en el turno nocturno de un asilo de ancianos. Llamémoslo el hogar del descanso, un nombre irónico que nunca encajó del todo con el ambiente del lugar. De día, el asilo parece un refugio común, pero cuando cae la noche, hay algo inquietante, como si las paredes mismas guardaran secretos que se filtran en el aire. Es un lugar que nunca parece verdaderamente limpio, como si alguna mancha invisible se resistiera a desaparecer. El horario nocturno es silencioso, pero no en el sentido tranquilo. Es un silencio que pesa, que se siente como una presencia detrás de ti cada vez que recorres los pasillos desiertos. Las puertas rechinan y el viento se cuela por las ventanas agrietadas, emitiendo un susurro constante. Nunca me acostumbré a los ruidos, siempre parecen más fuertes en esas horas en las que la soledad amplifica todo. Una noche, mientras hacía mi ronda de inspección, me encontré con el anciano más extraño del asilo, don Ramón. Era un hombre que rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era en murmullos apenas audibles. Tenía los ojos vidriosos y una piel que parecía más de papel que de carne, con venas oscuras que parecían carreteras por las que había transitado la muerte varias veces. Esa noche, mientras me acercaba para revisar sus signos vitales, me tomó de la mano con una fuerza inesperada, apretándola hasta que mis dedos empezaron a doler. «No se puede salir de aquí», susurró, y sentí que su voz se deslizaba como un cuchillo frío a través de mis sentidos. «Nadie se va de este lugar, aunque se vayan». Al principio, pensé que simplemente divagaba. Muchos de los ancianos, en su deterioro mental, suelen decir cosas que no tienen sentido. Pero algo en su tono y en la mirada fija de sus ojos me hizo temblar. Le pregunté qué quería decir, pero solo repitió la frase una y otra vez hasta que la transformó en un murmullo ahogado. Intenté ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero esa noche fue particularmente extraña. A cada paso que daba, sentía la presencia de alguien, o algo, detrás de mí. No era raro que los ancianos se levantaran de la cama y deambularan por los pasillos, pero esa noche era distinto. El aire estaba cargado, espeso. Como si la misma atmósfera se volviera pesada, obligándome a caminar lentamente, siempre mirando por el rabillo del ojo, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera a mi alrededor. Horas más tarde, justo antes de mi descanso, escuché pasos. Rítmicos, pero extraños, como si alguien estuviera arrastrando los pies a lo largo del pasillo. Fui hacia el sonido, pensando que podría ser uno de los residentes desorientados, pero al llegar, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido continuaba, como si alguien invisible estuviera avanzando.
Se acercaba cada vez más y mi respiración se volvió errática. Sentía una presión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Al girar la esquina del pasillo, vi algo que me dejó helada. La puerta del cuarto de mantenimiento estaba entreabierta, aunque debía estar cerrada con llave. Me acerqué lentamente y cuando asomé la cabeza, vi una figura de espaldas, encorvada y temblorosa. Mi corazón latía con fuerza y al dar un paso más, la figura se desvaneció como el humo. Intenté racionalizarlo. Tal vez estaba demasiado cansada, quizás había sido una alucinación. Pero entonces lo vi, en el suelo, una marca oscura que parecía haber sido arrastrada. No podía distinguir si era sangre o algo más, pero su color era tan oscuro que absorbía la poca luz del lugar. Me alejé rápidamente, con la sensación de que había cruzado un límite invisible al que no debía acercarme. Más tarde, mientras intentaba calmarme, volví a ver a don Ramón. Estaba despierto, mirándome desde su cama, como si supiera exactamente lo que había visto. Me acerqué, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de respuestas. «Esto es una cárcel», murmuró, con voz temblorosa. «Una prisión para aquellos que ya no tienen a dónde ir, pero que no pueden descansar». Me contó que, hace muchos años, el asilo había sido un hospital psiquiátrico y que, según él, los pacientes nunca se fueron del todo. «Sus almas siguen aquí», susurró, y me confesó que los veía cada noche. Los veía arrastrarse por los pasillos, sus rostros desfigurados, atrapados en sus propios tormentos. Algunos de ellos, me dijo, eran ancianos que habían muerto aquí y que simplemente nunca habían dejado el lugar. Esa noche fue la primera vez que vi a los otros. No son como los vivos ni como los muertos que alguna vez vi. Son sombras deformes, que se mueven en el borde de mi visión, siempre un paso detrás de mí, siempre fuera de mi alcance. A veces escucho susurros, otras veces siento una mano helada que apenas roza mi hombro. Lo que realmente me aterra no es la idea de que hay fantasmas aquí. No, es algo mucho más profundo. Es la sensación de que yo también me estoy convirtiendo en parte de este lugar, de que poco a poco, sin darme cuenta, estoy siendo absorbida por esa oscuridad que consume todo. Cada noche que paso aquí, siento que me estoy volviendo más y más parte de los muros, de las sombras, de los susurros. No puedo irme. Lo he intentado, pero siempre hay algo que me detiene. La última vez que intenté renunciar, me despidieron con una mirada extraña y una advertencia velada. Como si ya supieran que yo nunca me iría de verdad. Y creo que ya es demasiado tarde. Porque ahora, cuando cierro los ojos, veo sus rostros. Los veo, y sé que ellos también me ven. Sé que, tarde o temprano, yo también seré uno de ellos. Un fantasma más, atrapado en este asilo, para siempre. Asilo maldito. Era el año 1995, y había conseguido trabajo como auxiliar de enfermería en un asilo en Houston, Texas. No era un lugar particularmente atractivo. Las paredes tenían el blanco desgastado y amarillento que solo los años y el desinterés pueden producir. Los pasillos olían a una mezcla de antiséptico y algo más profundo, una humedad añeja que se filtraba por los azulejos y se impregnaba en cada rincón. Desde el primer día, me di cuenta de que el ambiente allí era denso, casi tangible. Los residentes, todos ellos ancianos, llevaban una vida de rutinas interrumpidas solo por el lento avance del tiempo y las visitas ocasionales de familiares que parecían querer estar en cualquier otro lugar. Sin embargo, había algo que se sentía extraño, algo que no podía identificar del todo. Fue durante el tercer turno de la noche que escuché por primera vez las historias de los ancianos sobre la enfermera de sombra. Hablaban de ella en susurros, como si temieran que, al mencionar su nombre en voz alta, la invocarían. Decían que aparecía para aquellos que estaban cerca de la muerte. Nunca venía antes, y nunca se quedaba después. Justo en el momento en que la vida se extinguía, ahí estaba ella, como un oscuro presagio, una figura en la penumbra que se deslizaba sin hacer ruido. En aquel tiempo, yo no era propenso a supersticiones ni a cuentos de viejas. Me consideraba alguien práctico, alguien que confiaba en lo que podía ver y tocar.
pero algo en las miradas de los ancianos cuando hablaban de ella me puso los nervios de punta. La describían como una sombra que se movía como una persona, pero sin rostro, sin una identidad visible, solo una figura vestida con un uniforme de enfermera anticuado, de esos blancos y largos que apenas se veían en películas viejas. Una noche, me tocó estar solo en el ala oeste del edificio, un sector que ya casi no se usaba. El asilo había sido mucho más grande en el pasado, pero con el tiempo, la falta de personal y la escasez de fondos llevaron a que se cerraran algunas partes del edificio. Aquella ala estaba en desuso, excepto por un par de habitaciones donde colocaban a los ancianos más enfermos, aquellos que ya estaban en su última etapa. Mientras revisaba los informes de los pacientes, oí un sonido tenue, como un crujido de pasos sobre el suelo de madera. Al principio pensé que sería alguno de los ancianos que se había levantado a caminar. No sería la primera vez. Algunos, en medio de la confusión del sueño y la vejez, se perdían por los pasillos hasta que alguien los encontraba. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, pero cuando llegué a la habitación de donde parecía provenir, estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas tirantes, y la luz de la lámpara de la mesita brillaba en un amarillo apagado. Pero el aire estaba gélido, una frialdad que no era normal en pleno verano en Texas. Un escalofrío recorrió mi columna y una sensación inexplicable de estar siendo observado se apoderó de mí. Volví a la estación de enfermería y traté de ignorar aquella incomodidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera de nuevo, un susurro, esta vez más cercano, como si alguien estuviera tratando de llamarme desde el fondo del pasillo. Me acerqué, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba parada a unos metros de mí, su figura delgada y alta envuelta en un uniforme blanco que parecía brillar a pesar de la penumbra. No podía distinguir sus facciones, pero su rostro era un vacío oscuro, como un hueco que absorbía toda la luz. Sentí un frío punzante, el tipo de frío que cala hasta los huesos y te hace sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Me quedé allí, inmóvil, mirándola mientras ella parecía observarme sin ojos, sin boca, sin rostro. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. Finalmente, mis piernas respondieron y retrocedí de un salto, tropezando con la silla detrás de mí y cayendo al suelo. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero el frío y la sensación de vacío se mantenían, como un eco de su presencia. A partir de esa noche, la vi con más frecuencia. Siempre en las sombras, siempre cerca de aquellos que estaban muriendo. Me di cuenta de que no era solo un mito de los ancianos. Cada vez que alguien fallecía, la figura aparecía, y el aire se volvía pesado, cargado de un silencio casi tangible. No la veía directamente cada vez, pero la sentía. Era como si una parte de mí supiera que estaba allí, observando, esperando. Con el tiempo, mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo también. Algunos lo mencionaban en murmullos, otros preferían no decir nada, como si ignorarla pudiera protegerlos. Yo mismo empecé a evitar el ala oeste, el lugar donde la había visto por primera vez, pero el asilo no me dejaba en paz. Era como si la presencia de la enfermera de sombras se estuviera extendiendo, contaminando cada rincón con su oscuridad. Recuerdo la noche en que todo cambió. Estaba revisando los signos vitales de la señora Klein, una anciana de 90 y tantos años que había estado en el asilo más tiempo del que yo llevaba vivo. Su piel era fina como el papel y sus ojos estaban nublados por la catarata y la edad. Me miró fijamente mientras le tomaba el pulso, y me susurró algo que casi no pude entender. «Ya viene, ¿verdad?», dijo, su voz apenas un aliento. «He estado esperando». Le respondí que no había nada de qué preocuparse, que yo estaba allí, que no la dejaría sola. Pero sabía que ella no me hablaba a mí. Sus ojos, aunque ciegos, miraban más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Un segundo después, el aire se volvió helado, y su respiración se detuvo. Giré lentamente, y allí estaba, más cerca que nunca. Pude distinguir el borde de su uniforme, el cual flotaba como si estuviera suspendido en el agua.
No tenía rostro, pero sentía sus ojos invisibles clavados en mí. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Fue en ese momento que comprendí lo que todos esos ancianos habían sentido al verla, esa impotencia absoluta, ese miedo que te paraliza y consume. Tras aquella noche, empecé a perder el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. No podía escapar de ella, ni siquiera en mis sueños. Dejé el trabajo poco después. No me atreví a contarle a nadie la verdadera razón, porque sabía que me tomarían por loco. ¿Quién me creería si dijera que una enfermera sin rostro estaba rondando los pasillos de un asilo, llevándose las almas de los moribundos? Desde entonces, he evitado cualquier lugar parecido. Pero a veces, en la quietud de la noche, siento un susurro en la oscuridad, un frío repentino que me recuerda que, aunque haya escapado de ese asilo, no hay garantía de que no vuelva a encontrarme. He oído historias de otros lugares, otros asilos, donde ocurren cosas similares. Como si esta dama de las sombras no estuviera atada a un lugar, sino a un propósito. No sé si la volveré a ver, pero en el fondo de mi alma, sé que su presencia nunca me abandonará. Quizás, algún día, cuando mi propia vida esté al borde del abismo, volverá por mí, como lo hizo con todos aquellos ancianos en Houston. Y entonces, cuando la oscuridad me envuelva, sabré que mi tiempo ha llegado, y que ella, siempre paciente, me estaba esperando.